Hey, agarra tu cafecito, esto es Surviving Animal. En esta ocasión abordaremos un tema de suma importancia para los mexicanos, lo que muchos llaman la militarización del país y el intento hasta ahora fallido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este tema ha generado un amplio debate en la sociedad mexicana debido a las posibles implicaciones en materia de seguridad y de derechos humanos. En un contexto en donde la población mexicana percibe cómo poco a poco se amplían las facultades tanto de la Guardia Nacional y el Ejército para vigilar la seguridad pública, contrastando así su carácter de formación civil que inicialmente se había planteado cuando se conformó. Nos estaremos dando cuenta conforme avanza este episodio que la conformación de la Guardia es más de carácter militar que civil, entendiéndose la palabra militarización de las instituciones civiles como la incorporación de aspectos militares en términos de equipamiento, cultura, organización y operación. Pero primero hablaremos sobre la existencia misma de la Sedena, por qué existe y para qué. La Sedena es un organismo del Poder Ejecutivo Federal. Sus funciones principales son la organización y entrenamiento de las Fuerzas Armadas, la defensa del país y ayudar a la sociedad civil. Por ejemplo, brindar atención a la población durante desastres naturales o sismos. Actualmente el Ejército Mexicano participa en funciones inéditas en México, como las construcciones de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario y cientos de sucursales bancarias estatales. Tal son los ejemplos del aeropuerto Felipe Ángeles o el proyecto del Tren Maya, que servirá en gran parte para pagar pensiones a militares y jubilados del ISSSTE, como indicó AMLO en una de sus mañaneras. Ahora, en la actualidad, el secretario de Sedena, o Secretaría de Defensa Nacional, es Luis Crescencio Sandoval, cuyo jefe supremo es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este secretario hace unos 2 años mostró su proyecto de una fuerza armada a la par del ejército y la fuerza aérea. Más recientemente, en el Diario Oficial de la Federación, DOF, se publicó el viernes 8 de noviembre del 2022 el decreto por el que se oficializa la extensión de la participación de las Fuerzas Armadas en las calles de las 32 entidades de México para la realización de tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis de un caso que es relevante. Mientras el presidente ha indicado que el ejército no espía a la gente y que no hay violaciones a derechos humanos, existe un luchador social y defensor de derechos humanos en Tamaulipas llamado Raimundo Ramos Vázquez, que ha pasado años documentando las violaciones cometidas por el ejército y la Armada de México en el estado de Tamaulipas. Ramos se infectó con Pegasus en agosto y septiembre del 2020. Ya estaba el actual gobierno. Pegasus es un arma cibernética de espionaje desarrollado por una compañía israelí y que se supone que fue desarrollada para evitar ataques criminales y terroristas. Sin embargo, en distintos lugares del mundo ha sido utilizado para periodistas y opositores a gobiernos. Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales, descubrió que las infecciones ocurrieron después de la publicación de un video que muestra el asesinato extrajudicial de civiles por parte del ejército mexicano en Tamaulipas. Ramos había hablado con los medios de comunicación sobre el caso. Los últimos hallazgos, la Organización Mexicana de Derechos Digitales, indican que los abusos de Pegasus continuaron en México. Su informe también destaca la evidencia de los recientes contratos entre el Secretario de Defensa Nacional de México, la Sedena, y las empresas vinculadas a ventas anteriores de Pegasus al gobierno mexicano. Ahora, cerrando esto, ahora hablemos de qué es la Guardia Nacional. Según el capítulo 2, artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional, en los fines y principios de ella misma, indica lo siguiente, que es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. Artículo 5. El objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación. En su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas y municipios. El artículo 8
Este mismo regirá su actuación por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y por último, artículo 9 obviamente esto es en concreto lo que me pareció más importante. Artículo 9, fracción 35, realizar en coordinación con el Instituto Nacional de Migración la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia. También apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y a petición del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentran. Pero regresemos un poco. ¿Qué esfuerzo se ha hecho para construir esa Guardia Nacional Civil? En los artículos transitorios de la Reforma Constitucional 2019 se permite que la Guardia Nacional esté conformada en un inicio por policías militares y navales, además de policías federales. La información pública disponible muestra que así fue en el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del 2022. Los soldados y marinos no pertenecían realmente a la Guardia Nacional, simplemente estaban comisionados en la Guardia Nacional, y estos se encontraban todavía en la nómina de Secretaría de la Defensa, y además se les daba una compensación por estar asignados a la Guardia. La cuestión es que en aquel entonces la Sedena reconoció que sus elementos comisionados a la Guardia Nacional aún contaban con el fuero de esta institución. Desde el 2019 y hasta antes de la reforma legislativa del 2022, llenaron a la Guardia Nacional con militares y marinos que seguían gozando de su fuero. Pero el objetivo final era la construcción de una fuerza de seguridad civil. La apuesta tenía que ser guardias nuevos, pero lo que se vio en la práctica es que los nuevos reclutas nunca fueron guardias civiles, siempre fueron soldados. Mientras las plazas asignadas a la Guardia Nacional iban en constante baja y las plazas asignadas a la CEMAR y a Sedena aumentaban año con año, según los datos del censo de INEGI. Esto mientras seguían adscritos a las instituciones militares. Y en este contexto cabe señalar que ha incrementado significativamente el presupuesto ejercido a la Sedena. Lo que también preocupa son las claras intenciones tanto del general secretario Luis Crescencio Sandoval como la del presidente de la República en militarizar la seguridad pública federal con el argumento de la no corrupción y el carácter profesional de los elementos sin ningún tipo de evidencia. Ahora, retomando la cuestión de los militares y el fuero, quiero comentarles algunos datos. A pesar de que el fuero militar es una figura contemplada en la Constitución, la realidad es que el fuero militar ha permitido perpetuar múltiples violaciones graves a derechos humanos, ha dejado a las víctimas desamparadas sin acceso a la justicia y a los responsables sin sanciones y en completa impunidad. Por ejemplo, en los juicios civiles en contra de militares suele ser difícil asegurar la comparecencia de estos ante las fiscalías para que rindan sus declaraciones. Muchas veces los militares fungen como los primeros respondientes, las autoridades que se encuentran en el lugar donde se cometió un delito y tienen la obligación de resguardar la escena del crimen, en escenarios donde ellos mismos cometieron violaciones a derechos humanos. Entonces, bajo la cobija del fuero militar, los soldados hoy en día violan derechos humanos con mayor intensidad que otras corporaciones. El presidente actual de México ha tratado de pasar el control a la Sedena y esto implicaría que todos sus efectivos quedaran sujetos a un sistema diferente al del resto de ciudadanos y de fuerzas de seguridad. La consecuencia más importante e inmediata en caso de que se apruebe la iniciativa del presidente AMLO, en sus términos, es que todos sus efectivos quedarían sujetos a un sistema de justicia diferente al del resto de ciudadanos y fuerzas de seguridad. Lo ideal sería que la Guardia Nacional hubiera conformado sus propias estructuras y haya sido encabezada desde un inicio por personal del carácter civil, y no caer bajo las mismas viejas estructuras militares en donde además los altos mandos son muy estáticos. Los altos mandos del ejército de AMLO son las mismas personas
que el de Calderón. Y para corroborar esto, se encuentra el claro ejemplo de cómo mandaron a traer de regreso al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, que había sido capturado en Estados Unidos por una investigación de nexos con el narcotráfico. Y AMLO interfirió para regresarlo a México, en donde cabe señalar que fue exonerado en tan solo 58 días. Y quiero cerrar con una pregunta. ¿Quién controla al ejército? ¿A quién le rinde cuentas? ¿Quién lo supervisa? Cuando le das todo el poder también a los militares de regular absolutamente todo, ¿qué tan factible sería un golpe de Estado, por ejemplo? Nadie se ha planteado los peligros de darle tanto poder al ejército. Es decir, ya controlan carreteras, aduanas, puertos marítimos. Yo creo que esto podría llegar a ser un problema. Lo digo sinceramente. No creo yo que el nombre, desafortunadamente, del Ejército de México se limpie tan fácil después de tantas cosas que han pasado, y no estamos hablando de hace 10, 20 años, sino cosas recientes. La gente no olvida, a la gente le duele todo esto. Y si ustedes van a las cifras de INEGI recientes de la captura legal de personas cuando son aprehendidas pues por marinos o policías, el ejército, etcétera, se van a dar cuenta que siempre hay violencia de por medio, o asfixia, o golpes, patadas, incluso hasta agujas, es decir, una serie de cosas, violaciones, y es el pan de cada día. Entonces, si realmente el presidente quiere construir algo nuevo y realmente transformar, debió haber seguido la línea de personas civiles, de esta fuerza joven. Las cosas deben de cambiar, pero creo que esta no es la forma. Hemos visto muchísima violencia, pero bueno, como dicen, hay otros datos. Pero no, yo lo veo todos los días. Lo veo todos los días. No me refiero a cosas menores, sino desapariciones, el pago de piso, muchas cosas muy turbias que están pasando en este país, y parece que no hay fuerza. Yo creo que están coludidos, y creo que es algo que debe ser dicho, debe ser argumentado, debe ser debatido si queremos realmente cambiar este país. Así que dale like si quieres ser parte de este cambio. Hasta luego.